El día de hoy, entonces, el estudiante invitado para la presentación es Brandon Lopera. Brandon es estudiante de microbiología del programa de microbiología y bioanálisis de la Universidad de Antioquia. Está en séptimo semestre actualmente eh, y está trabajando en la línea de estudio de Helicobacter pylori y resistencia a antibióticos. Entonces, por ello se interesó en trabajar este artículo el día de hoy. El estudiante trabaja en su proyecto de pregrado bajo la tutoría de Tania Pérez y mi persona. Entonces, bienvenido Brandon a presentar y qué bueno ver una participación tan activa para el día de hoy en el Club de Revista. Entonces, bienvenido Brandon, puedes iniciar. Muchas gracias, profe. Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Como les decía la profe, yo soy Brandon Lopera y para esta ocasión les traigo este artículo llamado Clinical Factors Associated with Initial Helicobacter pylori Eradication Therapy, a Retrospective Study in China. Este, como lo dice su título, este es realizado en el país de China, en la provincia de Guangxi, en el Hospital Universitario de Guangxi. Este se realizó durante los años 2015 y 2016 y fue presentado y publicado en el 2017. Con respecto pues, al estudio, quería hablarles o recordarles un poco acerca del Helicobacter pylori. Esta es una bacteria espirilar gram negativa, es un bacilo espirilar, tiene 4 a 8 flagelos polares. En sus pruebas de identificación se encuentra que es ureasa catalasa deoxidasa positivo y principalmente infecta, o su principal reservorio son los humanos. Este tiene múltiples factores de virulencia pues, para evadir la respuesta inmune y pues, colonizar esta mucosa gástrica, como lo podemos ver a continuación en la historia natural de esta infección. Normalmente se dice que esta infección se adquiere durante la niñez debido pues, a múltiples factores sociales y el rango de edad, ¿cierto? Esta bacteria pues, contiene múltiples factores de virulencia, como lo podemos ver acá. Por ejemplo, uno de sus más importantes factores son la proteína Kca, la citotoxina vacuolizante Vk, asimismo como sus factores de virulencia tempranos, como lo pueden ser los flagelos y la enzima ureasa. Por ejemplo, los flagelos le ayudan a colonizar esta mucosa gástrica y a movilizarse dentro de ella hasta llegar, por ejemplo, a la superficie del epitelio gástrico, donde gracias a la enzima ureasa pues, puede desdoblar la urea, alcalinizando su medio y permitiendo pues, la permanencia de esta en este ambiente tan inhóspito. Asimismo, la proteína Kca y Kca pues se ha relacionado con la mayoría de problemas gástricos que suelen adquirir las personas que tienen la infección, ¿cierto? Asimismo, pues de acuerdo pues, a los genotipos de estas proteínas, también puede significar el desarrollo de la enfermedad posterior a la infección. Por ejemplo, en la mayoría de las personas que se encuentran infectadas, por lo general no suelen desarrollar la sintomatología de esta infección. Sin embargo, en varias de las personas también puede desarrollar, pues como lo son una gastritis crónica, una inflamación crónica de la mucosa del epitelio gástrico, y asimismo cambiar las características de la composición de este epitelio, generando pues gastritis atrófica, úlceras duodenales, úlceras gástricas, y en ocasiones enfermedades más graves como lo son el linfoma tipo MALT o carcinoma de este tejido. Cabe aclarar que esto también tiene que ver mucho pues los estilos de vida de la persona que se encuentra infectada, porque existen factores de riesgo que pueden agravar el cambio de las características de este epitelio, como puede ser un alto consumo de sal,
ser un fumador activo, de el consumo de alcohol y hasta la respuesta inmune del mismo hospedero. Con respecto a la prevalencia de la infección, esta, pues, se estima que al menos el 50% de las personas a nivel mundial se encuentran infectadas por esta bacteria. Como podemos ver en la gráfica, pues la mayoría de los países, al menos con pobre desarrollo o con niveles socioeconómicos bajos, suele tener una mayor prevalencia de esta infección. Como lo vemos acá en nuestro país de interés, en China, eh, este estudio del 2017 nos da datos de que se encuentra entre el 50 y el 69% en la prevalencia de la infección. Sin embargo, nuestros autores nos decían que en el país, de acuerdo pues, a las provincias o a las zonas, puede variar también esa prevalencia, siendo las zonas rurales más afectadas por la infección del Helicobacter pylori. Los factores de riesgo para adquirir esta infección se encuentran, como les mencionaba antes, esta es una enfermedad pues, que se asocia a la pobreza, entonces está en el bajo nivel socioeconómico, un hacinamiento debido, por ejemplo, a que se aumenta la propagación de esta bacteria debido pues, a las vías de transmisión que pueden ser oral-oral, fecal-oral, y hasta se ha descrito también una vía de infección como puede ser la gastroral. Esta la mayoría se adquiere, pues como les decía anteriormente, en la niñez. También las prácticas higienes inadecuadas, una ausencia de agua potable, pues la bacteria puede permanecer viable en fuentes de agua, y una pobre educación higiénico-sanitaria, pues también se ha asociado con eso. En su tratamiento, pues el cuarto consenso de Maastricht recomienda la erradicación de Helicobacter en personas que tienen úlcera péptica, linfoma MALT, gastritis atrófica, reacción gástrica postcáncer, o que tengan antecedentes familiares en primer grado de cáncer gástrico. Asimismo, también recomienda como terapia inicial, pues la terapia triple o terapia cuádruple. Esa consta, por ejemplo, la terapia triple de un inhibidor de la bomba de protones y 2 antibióticos que por lo general son amoxicilina y claritromicina o nitrimidazol como metronidazol. Sin embargo, pues por las altas tasas de resistencia que se han visto en los últimos años, se ha recomendado o se ha desaconsejado el uso de esta terapia triple y se ha cambiado por una terapia inicial de terapia cuádruple. Esta consta también de un inhibidor de la bomba de protones, 2 antibióticos, como lo puede ser amoxicilina, claritromicina, o un nitrimidazol, o una tetraciclina, o la tetraciclina o levofloxacina. Además de esto, se le suele añadir a sales de bismuto. Sin embargo, en algunas ocasiones y de acuerdo a pues, los niveles de resistencia, como les decía anteriormente, que pueda tener la población a ciertos antibióticos, se suele utilizar un tercer antibiótico, cambiando las sales de bismuto por este. Sin embargo, cabe aclarar que el porcentaje de erradicación suele ser menor al 80%. Esto debido, pues, por ejemplo, al nicho ecológico donde se encuentra pues, la bacteria, el estómago, que es un ambiente pues, inhóspito, y pues la mayoría de antibióticos no suele actuar en un 100%. También cabe aclarar que debido a estas condiciones, también no se puede utilizar una monoterapia, un solo antibiótico, por ejemplo. Asimismo, se relaciona también con la resistencia que se ha adquirido en los últimos años para estos antibióticos, para algunos de los antibióticos más usados. El objetivo que tenía este estudio es analizar los factores clínicos que afectan a la terapia inicial de la erradicación de pacientes chinos con infección por Helicobacter pylori. Los métodos que se utilizaron fue la recolección de pacientes. Estos fueron 264 pacientes en total. Esos eran ambulatorios y estaban en el rango de edad de 18 a 70 años con gastritis crónica que se era asociada al Helicobacter pylori.
Estos pacientes contaban con úlcera péptica, estaban diagnosticados entre enero y diciembre del 2015, y la mayoría eran de zonas rurales. Algunos de los criterios de exclusión de este estudio fueron antecedentes de gastrectomía, que tuvieran cáncer gástrico, uso de antibióticos e inhibidores de la bomba de protones un año antes de la terapia, y otras enfermedades concomitantes como lo fueran insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca, virus de la inmunodeficiencia humana, que estuvieran en pacientes que estuvieran en estado de embarazo o lactancia, o que no tuvieran la capacidad para realizar el seguimiento previo a la terapia de erradicación. Para esto, los pacientes se dividieron en 3 grupos, los cuales fueron, como lo podemos ver acá, ECA, RCA, RCM, cada grupo de acuerdo al esquema de tratamiento que tuvo. Por ejemplo, aquí vemos R para rabeprazol y para esomeprazol, que son los 2 inhibidores de protones que se utilizaron, y 3 antibióticos combinados de diferente manera, claritromicina, amoxicilina y metronidazol. El esquema de tratamiento constaba de un inhibidor de la bomba de protones antes del desayuno y la cena, y el antibiótico después del desayuno y la cena por 14 días. Posterior a la terapia de erradicación, se les hacía un seguimiento de 1 año. Este estudio se realizó pues, en un hospital de tercer nivel, de acuerdo a los protocolos del cuarto consenso de Maastricht, y el diagnóstico para Helicobacter se hacía 4 meses antes de la terapia de erradicación y 4 meses posteriores perdón, 4 semanas antes y 4 semanas posteriores a la terapia. Esto se hacía mediante el método de prueba de aliento, prueba de urea en aliento, la cual consta, para los que no tienen conocimiento de pronto, de que el paciente toma una solución de urea que está marcada con un isótopo generalmente carbono 13 o carbono 14, en la cual se deja incubar con al menos 10 minutos, que como les decía antes, la bacteria tiene una enzima ureasa, la cual desdobla esta y posterior al tiempo de incubación se genera pues iones de amonio y de CO2 que se encuentran marcados. Al exhalar esto es detectada por una máquina de centelleo, la cual nos da pues la presencia o no de Helicobacter pylori. Para los análisis estadísticos, se usaron la estadística descriptiva como la media, la desviación estándar, chi cuadrado, prueba exacta de Fisher para las tasas. Algunos factores independientes que pudieron estar asociados con la erradicación se evaluaron mediante análisis de regresión logística múltiple. Y pues las variables, las siguientes variables se evaluaron como factores independientes, que fueron la edad, el sexo, las características de la lesión y los grupos de tratamiento. Para este estudio se tomó una P menor a 0,05 como estadísticamente significativa. Y estas fueron algunas de las características clínicas de los sujetos de estudio. Como podemos ver acá, la mayor participación fueron de pacientes masculinos, teniendo un total de 155 respecto a las mujeres de 45. Sin embargo, llama la atención en que las tasas de erradicación fueron muy similares, siendo 76 y 74% respectivamente. En los grupos de edad podemos ver también, llama la atención que los pacientes mayores de 40 años tuvieron una mayor tasa de erradicación, obtuvieron un 86% respecto a los menores de 40 años, y en la P para eso fue significativa. También de acuerdo a las características de las lesiones, pacientes que tenían gastritis crónica, úlcera duodenal o ambas, tenían una mayor tasa de erradicación respecto a los pacientes que tenían úlcera gástrica. Además, con respecto a los grupos de tratamiento, podemos ver, por ejemplo, que de acuerdo a los grupos que tenían diferentes inhibidores de la bomba de protones, fueron
muy similares las tasas de erradicación, siendo 85 y 82%. Lo que difirió fue los pacientes que utilizaron diferentes combinaciones de antibióticos, como lo pueden ser, por ejemplo, claritromicina y metronidazol y claritromicina y amoxicilina. Este se puede explicar debido a que, por ejemplo, las tasas de resistencia o los valores de resistencia para metronidazol y claritromicina suelen ser más altos, de acuerdo a la epidemiología mundial. Para, a modo de resumen pues, de la tabla anterior, como podemos ver, pues la relación entre hombres y mujeres fue 3,2 a 1 y la media de edad fue 44 años. Asimismo, las tasas de erradicación fueron menores en la población con el grupo de edad de 30 a 39 años y mayores en general después de los 40 años, siendo de 100% en los pacientes mayores de 60 años. Y como podemos ver acá en la tabla 2, asimismo, aunque se hizo la corrección, ¿cierto? Con respecto a los otros factores, se obtuvo un OR de 4,58 con un nivel de confianza pues, aceptable que nos da una P significativa para las pacientes mayores de 40 años con respecto pues, a las tasas de erradicación que se alcanzaron del 86%. Con respecto a esto, pues podemos ver que se observó una mayor tasa de erradicación del Helicobacter en ese grupo de edad de mayores iguales de 40 años. Y con respecto a esto, pues se podía explicar de dos maneras, en el sentido de que, por ejemplo, el grupo de jóvenes más jóvenes, perdón, de pacientes más jóvenes tenía peores hábitos, por ejemplo, hábitos de vida, como por ejemplo la alta ingesta de alcohol o ser fumadores activos, también tomar las comidas a diferentes fuera de los horarios permitidos, ¿cierto? Y que tal vez en pacientes mayores se pudiera haber un cambio en las características de la mucosa gástrica, lo que puede llevar a una hiposecreción del ácido gástrico, lo que lleva a que los antibióticos funcionen de mejor manera en estos pacientes. Quizá por eso tal vez también puede asociarse con la mayor tasa de erradicación. Entonces, esto cuando lo vamos a comparar con otro estudio realizado aquí también fue en Asia, ¿cierto? Fue realizado en Japón. Podemos ver que los resultados se correlacionan un poco, pues fueron muy parecidos, siendo los resultados para los grupos de edad mayores tasas de erradicación en pacientes, digamos que mayores. Las tasas de erradicación para pacientes en el mismo rango de edad, por ejemplo, de 30 a 40 años, fueron las menores en este estudio, y los autores de este también llegaron quizá a correlacionarlo también con el cambio en la mucosa gástrica y a la hiposecreción de ácido gástrico que puede darse con el avance de la edad. Asimismo, este otro estudio que se realizó también en Japón tuvo unos resultados, sin embargo, digamos que no fueron o fueron contrarios a los encontrados en nuestro estudio, donde, por ejemplo, pacientes mayores de 70 años fueron los que tuvieron un porcentaje de éxito menor, obteniendo un 20% de tasa de erradicación con respecto a pacientes de mediana edad que se clasificaron entre 50 y 69 años. Sin embargo, como podemos ver acá, este valor de 61% es bajo y
se explicaba quizás por los esquemas de tratamiento que se utilizaban en este estudio y pues a la cantidad de sujetos estudiados. Aquí, como podemos ver, el ORS fue mayor de 3,4 en el rango de edad de 50 a 69 años, con un rango de 1,9 a 6,1, lo que es significativo con respecto, por ejemplo, a los mayores de 70 años, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, pues con respecto a otras zonas, del mundo, por ejemplo, en nuestro país, no se cuentan con estudios formales de acuerdo a este tipo de hallazgos que podamos como que relacionar con nuestro estudio, y se observó pues más que todo en esta parte del oriente. Algunas de las limitaciones que tuvo este estudio es que, a pesar de que fue retrospectivo, había muchos factores de riesgo que no se tuvieron en cuenta, como el tabaquismo y el alcoholismo, que, como les contaba al inicio de la presentación, tienen mucho que ver, por ejemplo, en el cambio de la mucosa gástrica y en la persistencia de la infección de Helicobacter. También de que el estudio fue realizado en un único centro médico, a pesar de que este pues contaba con alto volumen de personas, las cuales eran evaluadas, también hubo un sesgo muestral. La relación entre las personas jóvenes y los ancianos no fue proporcional, siendo la cantidad de personas jóvenes mayor a la cantidad de población a la población mayor. De este estudio, entonces podemos concluir que la edad está asociada con la erradicación, pues se puede relacionar eso. Se llama la atención en que pacientes con úlcera duodenal tuvieron tasas de erradicación más altas que pacientes con úlcera gástrica, a pesar de que, por ejemplo, con lo que lo relacionaban los autores, que era con la hiposecreción de ácido gástrico, este se produce en mayor cantidad en pacientes que tienen úlcera duodenal, por lo que no es como consecuente con este resultado. Además de que los pacientes más jóvenes, especialmente con úlcera gástrica, tuvieron pues, tasas de erradicación más bajas, perdón. Con respecto a esto, pues esto nos da pie como a quizás en un futuro realizar estudios de esta índole, pues acá, por ejemplo, en la región, donde pues no se cuentan con datos que nos puedan proporcionar, digamos, información de estas características clínicas. Pues esto fue todo, muchas gracias. Y no sé si tengan alguna pregunta, con gusto se la responderé. Bueno, entonces, si quieren participar con preguntas, dudas, estamos atentos aquí a escucharlas. Si hay algún clínico también que quiera contarnos su experiencia tratando pacientes jóvenes con Helicobacter, también es bienvenido ese aporte. Gracias. Hola, buenas tardes. Desafortunadamente a mí se me cayó el internet justo cuando estaba empezando los resultados y la discusión, entonces no tengo ni idea de lo que me habló. Solamente me pude unir al final. Lo siento, Brandon, pero me pareció lo que escuché bien. No tengo preguntas porque no pude captar ni lo que era resultados y parte de la discusión, entonces no tendría que hacerte ninguna pregunta. Está bien, profe. Araceli. Profe Araceli. Gracias. Yo, más para los clínicos, ¿qué efecto tiene a largo plazo el tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones como el esomeprazol, el omeprazol? ¿Qué efectos tiene a nivel de la mucosa gástrica? Porque a largo plazo, pues uno se imagina que atrofia todas esas glándulas que producen
ácido gástrico, esas moléculas, esas secreciones que acidifican el ambiente ácido del estómago. ¿Qué efectos tendría a largo plazo? Esa es mi pregunta. Bueno, profe, como tal no tengo conocimiento con respecto pues al uso de estos inhibidores de bomba de protones. Estos como tal se utilizan más que todo durante esta terapia de erradicación para que el microorganismo se pueda replicar y pues pueda actuar los antibióticos de esta forma, que la mayoría son bactericidas. Sin embargo, no sé con el uso crónico pues, de estos inhibidores cómo pueda resultar en el cambio de esas características morfológicas o fisiológicas. Por eso decía que la pregunta era como más para los clínicos, que si hay clínicos conectados. Yo quisiera como de pronto, mientras que algunos se quiere animar, de los que estén por aquí, es como quizás recordar lo que he revisado de la parte de la fisiopatología, como del funcionamiento de los IBP en el estómago. Y uno de los efectos que tiene la terapia prolongada con los IBP, y eso está pues descrito, es el cambio del nicho biológico habitual del Helicobacter pylori en el estómago. Usualmente el Helicobacter pylori tiene predilección por el antro gástrico. Sabemos pues que generalmente las muestras de biopsia gástrica que se toman usualmente en esa zona. Y uno de los efectos que tiene el tratamiento prolongado con los IBP es el cambio del nicho biológico del Helicobacter desde el antro hacia el cuerpo gástrico. Generalmente ese cambio o esa aparición del Helicobacter pylori en el cuerpo está mucho más asociada con como que la continuación de la cascada precancerígena en los pacientes. Es decir, es más habitual que los Helicobacter que están en el cuerpo gástrico tiendan a progresar a los fenómenos de atrofia, metaplasia y hacer toda la cascada hacia cáncer gástrico. Pues eso pues da como más desde la fisiopatología de la infección por Helicobacter pylori, pero pues más allá de eso, digamos desde la parte clínica, no sé si haya algo más por comentar. Ese es uno de los efectos que tiene el tratamiento prolongado, el cambio del nicho biológico. Y aunque la distribución del Helicobacter pylori es en parches en el estómago, es decir, se puede encontrar en varias localizaciones, pues ese es un efecto reconocido de los IBP. Gracias, profe. No sé si de pronto Tania o Alonso nos ayudan con la respuesta, como a ampliarla un poco. Ahora, pues cambia de muchas maneras. A largo plazo se ha visto que disminuye el pH, en lo que he leído, pues, el pH de la mucosa gástrica. Entonces, eso hace que la persona, por ejemplo, sea más aumenta el pH de la mucosa gástrica. Y lo que he leído, pues quizás porque tengo un sesgo para infecciosas, es que lo que pasa muchas veces es que las personas son más propensas a infecciones del tracto gastrointestinal. Y esto porque el pH ácido impide que muchas bacterias que son sensibles a ese pH ácido pasen, por ejemplo, a nivel del tracto del intestino delgado. Entonces lo hace más vulnerable esos usos prolongados y crónicos de IBP a que sea más propenso a una infección gastrointestinal, por ejemplo, por salmonela o por Shigella o por Vibrio cólera. Lo que más he visto es como en Vibrio cólera, pero también he leído en salmonela y en Shigella. Entonces, es como el efecto así que he leído, pero como te digo, tengo un sesgo más como la parte de infecciosas. Pero me imagino que tiene otros efectos. La cuestión es que sobre la mucosa gástrica pareciera, pero no estoy segura y por eso era la pregunta, que hay una atrofia como de esas glándulas generándose una poliposis, pero no sé a qué puede conducir esa situación. Y ahí apuntaba mi pregunta, pero yo también voy a averiguar y en una próxima
Club de Revistas lo podemos compartir. Igual hay un grupo que está trabajando como en esa línea con los IBP. Están por aquí Vanessa y Ana María y seguramente nos podrían ayudar tratando de buscar un artículo en esa línea para entender un poco más ese papel tan importante de esos medicamentos, pues en todo esto que tiene que ver con el Helicobacter y con muchas otras cosas, porque los IBP se han asociado hasta con Alzheimer, han habido asociaciones, pero pues hay que mirar si realmente la asociación si es real, por la asociación que tiene, que hay tantas pacientes que tienen Helicobacter pylori que pues lo han asociado también con muchas otras cosas. Entonces, No, y sí. que no solamente, o sea, los IBPs están prescribiendo no solamente, por ejemplo, para complementar el esquema de tratamiento contra el Helicobacter pylori, sino que contra el reflujo gastroesofágico, contra otras condiciones clínicas que se están manejando con tanta con tanta libertad que pues, le preocupa a uno a largo plazo qué pasa con eso. Entonces sería bueno como ir un poquito más allá. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Pues yo quisiera hacerle una a Brandon, si no hay otra, y es, ¿en qué te sirve este artículo, Brandon, al desarrollo de tu trabajo de grado que estás realizando actualmente en el grupo? Bueno, profe, como usted lo comentaba al principio, pues estoy haciendo en la línea de resistencia, especialmente mirando la susceptibilidad del Helicobacter pylori a furazolidona. Entonces, con respecto a este estudio, llama mucho la atención que de acuerdo al grupo de edad, por ejemplo, puede generarse o no pues, el éxito de la terapia de erradicación, lo que también puede ser una variable que se puede evaluar en el momento pues, de la realización pues, de la terapia, de la evaluación de la resistencia y la susceptibilidad a los antibióticos que estamos evaluando. Bueno, Araceli tiene una pregunta. Sí, es para Brandon. Como desde el punto de vista metodológico del trabajo, aunque tú le hiciste algunas observaciones, pero ¿te deja satisfecho o crees que de todas maneras uno cuando está haciendo este tipo de trabajos se le escapan cosas, puede ser más exhaustivo ante la estadística? O sea, ¿qué te dejó a ti eso? ¿Te dejó algún sinsabor o te dejó alguna enseñanza? Compártenos eso, Brandon. Sí, profe, gracias. Bueno, con respecto pues, al estudio, como les decía, sí me llamó mucho la atención la correlación que se puede generar entre la edad y pues, las tasas de éxito. Sin embargo, sí me deja un poco, digamos, con la duda, porque, por ejemplo, en el estudio no sé, como les decía, en una de las limitaciones que puede observar, que no se evaluaban otros factores de riesgo, por ejemplo, que afectaban directamente, por ejemplo, a lo que decían los autores, que era el cambio en las características de la mucosa, ¿cierto? Y en la hiposecreción. Entonces, no podríamos, digamos, como afirmar si en realidad es la edad o influyen otros factores de riesgo con igual fuerza, ¿cierto? Entonces, digamos que aunque, pues sí, el estudio pues tuvo su tiempo para evaluarlo y todo, sí deja pues como muchas preguntas por resolver. Asimismo, pues con que no se encontró concordancia con el otro estudio como tal de Japón, que fue muy, digamos, como muy similar la población que se evaluó.
Entonces todavía pues como deja pie para seguir investigando y pues más exhaustivamente y con algunas variables que se pueden tener en cuenta. Muchas gracias, Brandon. No sé, profe. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus preguntas y participación. Aquí estaría ya finalizada la sesión de hoy del Club de Revista. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Ok, gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias a chao. todos.